Incursiones de un intempestivo. Renan, la teología es la corrupción de la razón a causa del pecado original. Un testimonio de ello es Renan, que en cuanto se aventura a afirmar o a negar algo un poco general, yerra en el blanco con lamentable regularidad. Renan querría aunar, por ejemplo, la ciencia a la nobleza, pero la ciencia corresponde a la democracia. Eso no hay más que verlo. Con no poca ambición, desea personificar un aristocratismo del espíritu, pero a la vez se pone de rodillas, y no solo de rodillas, ante la doctrina opuesta, el evangelio de los humildes. ¿De qué le sirven toda su libertad de pensamiento, toda su modernidad, todo su gracejo y toda su flexibilidad, si en lo más íntimo sigue siendo cristiano, católico y hasta sacerdote? Renan influye por su poder de seducción como un jesuita o un confesor, y en su espiritualidad no falta esa amplia sonrisa de satisfacción que caracteriza al cura. Como les pasa a todos los sacerdotes, solo resulta peligroso cuando ama. No hay quien le iguale en la forma mortalmente peligrosa de adorar. Ese espíritu enervante de Renan constituye una fatalidad más para esa pobre Francia que tiene enferma la voluntad. La imitación de Cristo es uno de esos libros que no puedo coger sin experimentar una resistencia fisiológica. Exhala un perfume propio de lo eterno femenino que solo puede disfrutar un francés. Este santo tiene una forma de hablar del amor que despierta la curiosidad hasta de las parisienses. Me dice que el inteligentísimo jesuita fue a Comte, quien trató de llevar a sus franceses a Roma por los vericuetos de la ciencia. Se inspiró en este libro. Lo creo, la religión del corazón. G. Eliot. Como los ingleses han deducido que por haberse librado del Dios cristiano, tanto más tienen la obligación de mantener la moral cristiana, no les vamos a reprochar esto a las mujeres morales a lo Eliot. En Inglaterra hay que recuperar de una forma terrible el honor perdido por la más mínima liberación de la teología, a base de convertirse en un fanático de la moral. Para nosotros, como somos distintos, las cosas son muy diferentes. Si abandonamos la fe cristiana, perdemos el derecho a basarnos en la moral cristiana. Esta no es en absoluto evidente por sí misma. Hay que estar constantemente destacando esta cuestión. El cristianismo es un sistema, una visión de las cosas coherente y total. Si se le quita una idea tan importante como es la fe en Dios, todo el conjunto queda desbaratado y ya no tenemos en las manos nada necesario. El cristianismo parte del supuesto de que el ser humano ni sabe ni puede saber lo que es bueno y lo que es malo para él. Cree en Dios, que es el único que lo sabe. La moral cristiana es un mandamiento. Su origen es trascendente, está más allá de toda crítica, de todo derecho a criticar. Su verdad depende de que Dios sea verdad. Moral para psicólogos. No se debe hacer una psicología propia de vendedor ambulante. No hay que observar por observar. Eso proporcionaría una óptica falsa, una forma bizca de mirar, algo que resulta forzado y que exagera lo que ve. No da buen resultado el tener vivencias cuando se quiere tenerlas. En la vivencia no podemos mirarnos a nosotros mismos porque entonces toda mirada se convierte en el mal de ojo. Un psicólogo nato se guarda instintivamente de ver por ver. Esto no trabaja nunca conforme a la naturaleza, sino que deja que su instinto cribe y exprese el caso, la naturaleza, lo vivido. Lo que llega a su conciencia es solo lo universal, la conclusión, el resultado, pero desconoce lo que es arbitraria abstracción a partir del caso individual. ¿Qué pasa cuando se obra de otro modo? Por ejemplo, cuando se cultiva una psicología de vendedor ambulante a la manera de los moralistas parisienses de primera y segunda fila, pues que quien hace eso se pasa el día espiando la realidad para llevarse a casa por las noches un puñado de cosas curiosas. Pero obsérvese qué es lo que acaba saliendo de ahí. Un conjunto de borrones, en el mejor de los casos un mosaico, y siempre algo que le es resultado de sumar varias cosas, algo desordenado y lleno de colorines. En este género, lo peor es lo que consiguen los hermanos Goncourt. No saben poner juntos 3 párrafos sin hacer daño a la vista. Sobre la psicología del artista. Para que haya arte, para que exista una acción y una contemplación estética cualesquiera, se requiere una condición fisiológica.
La embriaguez. La embriaguez tiene que haber aumentado primero la excitabilidad de toda la máquina. Sin esto, no es posible el arte. Todas las clases de embriaguez, por muy diferente que sea lo que las determine, tienen el poder de conseguir esto. Sobre todo la embriaguez de la excitación sexual, que es la forma más antigua y primitiva de la embriaguez. También hay que incluir la embriaguez que hay detrás de todo gran deseo, la embriaguez de la fiesta, del acto de valentía, de todo movimiento extremado, la embriaguez de la crueldad, la embriaguez de la destrucción, o la debida al efecto de los narcóticos. Por último, la embriaguez de la voluntad, la embriaguez de una voluntad plena y saturada. Lo esencial de la embriaguez es sentirnos en posesión de todas nuestras fuerzas y en un momento de intensificación de estas. Este sentimiento lo proyectamos sobre las cosas, obligándolas a que reciban algo de nosotros. A este proceso se le denomina idealizar. Liberémonos de un prejuicio respecto a esto. En contra de lo que se suele creer, idealizar no consiste en quitar o dejar de lado lo pequeño y accesorio. Lo decisivo es, más bien, extraer de una manera formidable los rasgos fundamentales, de forma que el resto quede eclipsado ante ellos. El actor, el mimo, el bailarín, el músico y el poeta lírico son radicalmente afines en sus instintos y forman de suyo una misma cosa, de la que se han ido separando y especializando poco a poco unos de otros hasta llegar incluso a entrar en contradicciones entre sí. El poeta lírico fue el que permaneció durante más tiempo unido al músico, el actor lo estuvo al bailarín, el arquitecto no representa ni un estado dionisiaco ni un estado apolineo. En él, quien exige el arte es el gran acto de voluntad, la voluntad que mueve montañas, la embriaguez de la gran voluntad. Quienes siempre han inspirado a los arquitectos han sido los hombres más poderosos. El arquitecto ha estado constantemente sometido a la sugestión del poder. La arquitectura es una especie de elocuencia del poder expresada en formas, que unas veces convence e incluso adula y otras se limita a dar órdenes. En lo que posee gran estilo se expresa el más alto sentimiento de poder y de seguridad. El poder que se revela en la forma del gran estilo es el que ya no necesita de ninguna demostración, el que no trata de agradar, el que vive sin tener conciencia de que haya alguien que le contradiga. Anti-Darwin. Me parece que la famosa lucha por la vida es más una afirmación que algo demostrado. Se da, pero como excepción. La apariencia que en conjunto ofrece la vida no es la de indigencia y de hambre, sino más bien la de riqueza, de exuberancia y hasta de despilfarro absurdo. Cuando se lucha por el poder. No se debe confundir al malthus con la naturaleza, pero en el supuesto de que se dé la lucha por la vida, lo que en realidad sucede, el resultado es lamentablemente opuesto al que pretende la escuela de Darwin, opuesto a lo que tal vez sería de desear, en perjuicio de los fuertes, de los privilegiados, de las excepciones afortunadas. Las especies no van adquiriendo una mayor perfección. Los débiles, por ser más numerosos y más ingeniosos, dominan una y otra vez a los fuertes. Darwin se olvidó del ingenio. Eso es muy inglés. Y los débiles tienen más ingenio. Hay que necesitar ingenio para acabar teniéndolo. En cuanto ya no se le necesita, se pierde. Quien tiene fortaleza prescinde del ingenio. Dejad que se extinga, piensan ahora en Alemania, siempre nos quedará el Reich. Casuística de psicólogos. Este conoce a los hombres para que los estudia realmente, porque quiere obtener de ellos ventajas pequeñas o incluso grandes. Es un político. Aquel otro conoce también a los hombres y decís que no quiere nada para sí, que es muy impersonal. Fijaos mejor, tal vez busque una ventaja todavía peor, la de sentirse superior a los hombres, la de tener derecho a mirarlos desde arriba, la de no confundirse con ellos. Es impersonal, desprecia a los hombres, mientras que el primero es una especie más humana a pesar de las apariencias. Por lo menos se equipara a los otros hombres, se coloca en medio de ellos. Lo bello y lo feo. No hay nada más condicionado e incluso más limitado que nuestro sentido de la belleza. Quien trate de concebirla al margen del placer que un hombre produce a otro, sentirá que no pisa tierra firme. Lo bello en sí no es más que una expresión, ni siquiera es una idea. En lo bello, el hombre se toma a sí mismo como medida de perfección, y en determinados casos selectos se adora al admirar lo bello.
Una especie no puede afirmarse a sí misma más que de esta manera. Su instinto más arraigado, el de conservación y expansión, se refleja incluso en estas sublimidades. El hombre cree que el mundo está rebosante de belleza y olvida que él es la causa de ella. Solo él le ha regalado al mundo la belleza, aunque lamentablemente se trate de una belleza humana. En el fondo, el hombre se mira en el espejo de las cosas y considera bello todo lo que le devuelve su imagen. Platón va más allá. Con una inocencia para la cual se necesita ser griego y no cristiano, dice que no habría habido filosofía platónica de no haber existido en Atenas jóvenes tan bellos. Dice que verlos transporta el alma del filósofo a un delirio erótico y no le deja en paz hasta no haber sembrado en un terreno tan bello la semilla de todas las cosas elevadas. Vaya, un santo extraño que es también Platón. No damos crédito a nuestros oídos, suponiendo que se lo demos a Platón. Por lo menos se adivina que en Atenas se filosofaba de otro modo. No hay nada menos griego que la telaraña de conceptos tejida por un solitario, el amor intelectual de Dios. La filosofía a la manera de Platón habría que definirla más bien como una lucha erótica, como un perfeccionamiento y una interiorización de la antigua gimnástica agonal y de sus condiciones previas. ¿Qué fue lo que terminó produciendo esa erótica filosófica de Platón? En contra de Schopenhauer y en honor a Platón, recordaré también que toda la cultura y toda la literatura superiores de la Francia clásica germinaron en el terreno del interés sexual. Por todas partes se puede buscar en ella la galantería, los sentidos, la lucha de los sexos, la mujer. El arte por el arte. Luchar en contra de que el arte tenga una finalidad equivale a luchar contra la tendencia moralizante en el arte. El arte por el arte significa que se vaya al diablo la moral. No obstante, incluso esta hostilidad revela el papel preponderante que desempeña el prejuicio. Aunque se haya excluido del arte la prédica moral y el perfeccionamiento del hombre, todavía no se sigue de ello, ni mucho menos que el arte en cuanto tal carezca de finalidad, de objetivo, de sentido. En suma, que sea el arte por el arte. La pasión, sin más, afirma: es preferible no tener ningún fin que tener un fin moral. Pero el psicólogo, en cambio, pregunta: ¿qué es lo que hace todo arte? ¿No alaba, no glorifica, no selecciona, no destaca? Con todo eso, el arte refuerza o debilita determinadas valoraciones. ¿Es esto algo marginal? ¿O por el contrario, no es todo esto la condición previa de la capacidad del artista? ¿Tiende el instinto básico del artista hacia el arte o tiende más bien hacia el sentido del arte, hacia la vida, hacia un ideal de vida? El arte es el gran estimulante de la vida. ¿Cómo puede concebirse en términos de algo carente de finalidad? Queda una duda. El arte pone también de manifiesto muchas cosas feas, duras, problemáticas de la vida. ¿No nos quitará con ello el placer de vivir? De hecho, ha habido filósofos que le han atribuido este sentido. Schopenhauer enseñó que el propósito general del arte era desembarazarse de la voluntad y celebró que la tragedia tuviera la gran utilidad de disponernos a la resignación.